La obligación nuestra es atender todos por igual. Las capacidades, porque tampoco, digamos, vamos a esperar que el Hospital General tenga la capacidad del Hospital Metodista de Houston, pues es Guatemala. Pero lo que sí les digo es que hay una luz de esperanza que de 5% de resolución de muertes violentas vamos por 30 y estamos creciendo este año primeramente a 35. Es decir, en la medida que seamos eficientes para resolver estos hechos, yo creo que la tendencia va a ir aumentando para también resolver todos los casos, que le digo, ningún país del mundo puede resolverlos todos, pero sí hay una tendencia a mejorar las cosas. Definitivamente. Para resumir y que la población esté al tanto, ¿cuál es el proceso a partir de ahora? Roberto está en el preventivo y se tiene que esperar que en esta semana se le dé fecha para su primera declaración. Seguramente la fecha va a ser señalada en el transcurso de esta semana. Ahí a él se le hacen saber los cargos que nosotros le formulamos. El juez va a resolver sobre su situación, qué delitos le va a imputar, va a resolver si continúa en prisión, que es lo más probable, y luego nos va a señalar a nosotros, como decía, un tiempo para que agotemos la investigación. Ese puede llegar hasta 3 meses y en ese momento nosotros ya le acusamos formalmente y pedimos que sea llevado a juicio. ¿Él se puede abstener de declarar? La ley le da la facultad de abstenerse de declarar. Él no está obligado a declarar en su contra ni en contra de sus familiares, de modo tal de que podría solamente escuchar la formulación de cargos del Ministerio Público. En ese momento nosotros vamos a presentar las pruebas que hemos venido recopilando durante todo este tiempo. Sabemos también que hay otros implicados, otros acusados, otros casos que se están siguiendo paralelo en el caso Sicavisa. ¿Cómo van estos procesos también? Tenemos unas investigaciones muy serias en cuanto a la red que pudo haberlo colaborado con él. Otra vez, no puedo decirlo públicamente, pero en su momento yo creo que vamos a conocer una estructura sumamente compleja y que nos va a ayudar a entender cómo es que se logra documentar a la gente para poder eludir a la justicia. Claro, y lo escuchábamos también del ministro de Gobernación esta mañana, que tuvimos una llamada telefónica con él. Claro, decía, es evidente que hay toda una red detrás y se están haciendo las investigaciones pertinentes, porque sí, claro, es obvio, más que obvio, que hubo quien le ayudara, y ahora, bueno, le preguntaba yo al ministro, ¿verdad?, esa protección que tuvo Barreda al bajarse del avión, con el casco, con el chaleco. Él decía que era protocolo, pero es de evidencia de que obviamente hay algún temor de que alguien pueda quizá querer ocultar o quizá callar a Roberto Barreda ahora que ya está de vuelta en Guatemala. Sí, dijéramos que si alguien quisiera causar algún problema, podría atentar en contra de él, y lo mejor es tenerlo sano y salvo para que lo enfrente a la justicia. Definitivamente que sí. Una duda que surge en las redes sociales: ¿por qué al principio se le dictó prisión en Mariscal Zavala? ¿También por su seguridad o por qué ese trato distinto a cualquier persona que llega al preventivo de la zona 18 directamente? Esa es una facultad del juez, pero yo creo que ahí lo que decía hace un momento, lo importante es que él llegue sano y salvo al juicio. Las cárceles de Guatemala no son el modelo de seguridad para ningún ciudadano y para alguien que es hijo de una magistrada de Corte Suprema, y en un caso tan público podría ser un riesgo. Si cualquiera que quisiera causarle daño al gobierno o al caso podría ocasionarle daño a él, y eso sería trágico, porque entonces no terminaríamos de juzgarlo. Sí, para el caso en general, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros esta mañana, haberse tomado el tiempo, por haber venido y contestar ciertas dudas que, claro, tienen los medios, pero también toda la sociedad que está siguiendo muy de cerca el caso y cómo va a proceder el Ministerio Público. Igual hay que felicitar a las autoridades por esa coordinación que se tuvo, lo decíamos desde muy temprano, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, con las autoridades mexicanas, con las diferentes organizaciones civiles que están participando también dentro de este caso. Un éxito para todos, podríamos llamar. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Seguiremos de cerca sin duda todo lo que se viene a partir de estos momentos. Vamos a recordar también lo que sucedía cuando Roberto Barreda era capturado en Mérida, Yucatán. Precisamente vamos a verlo a continuación. Las fuerzas del orden realizaron un operativo en ese país precisamente para dar con la captura de Roberto Barreda. Lo vemos en la siguiente nota, veamos. Roberto Barreda, esposo de Cristina Sicavisa, fue capturado en un sector de Mérida, Yucatán, México. El operativo, montado por las fuerzas de seguridad de ese país y de Guatemala, se llevó a cabo luego de recibir información que Barreda y sus 2 hijos vivían en un residencial llamado Paraíso Maya. En las fotografías que circularon en las redes sociales, se le observa al prófugo de la justicia por más de 2 años con el cabello de otro color y sobrepeso.
Inicialmente se trabajó la hipótesis de secuestro, luego de un allanamiento y de trabajar la escena del crimen en la casa de la víctima, se fortaleció la hipótesis del asesinato y el principal sospechoso del Ministerio Público es el señor detenido en México, el señor Roberto Barreda de León. Roberto Barreda es el principal sospechoso de la muerte de su esposa Cristina Sicabiza. Tenía orden de captura internacional y orden de extradición por los delitos de violencia contra la mujer, obstrucción a la justicia y asesinato. El esposo de Cristina Sicabiza salió del país con documentos falsos y se movilizaba en su vehículo de modelo reciente con placas del estado de Chiapas. Hubo varios movimientos a diferentes lugares, a Estados Unidos, a México, todo lo que se hizo en Guatemala, a Panamá. Información que había al respecto se verificaba in situ, ahora que él se trasladaba en una camioneta con placas de Chiapas, también nos hace lógica en meses anteriores que estuvimos precisamente trabajando con el Ministerio Público en Chiapas, en varias poblaciones, con una información que existía sobre él. Cristina Sicabiza desapareció el 6 de julio del 2011. De ahí en adelante el caso llamó la atención de la sociedad guatemalteca y de los diferentes medios de comunicación. Un mes después, Roberto Barreda desapareció junto a sus hijos María Mercedes y Roberto José. De allí en adelante iniciaba un proceso confuso. La búsqueda del principal sospechoso de la muerte de Cristina Sicabiza inició. Las autoridades realizaron alrededor de 160 allanamientos, cerca de 150 entrevistas, 4 inspecciones a ríos y una serie de investigaciones dentro y fuera del país, procesos que llegaron a su fin. Han sido 2 años y medio de lucha incansable, de una perseverancia, de una esperanza, de una valentía, porque la verdad que ha sido romper el miedo, romper el silencio, romper esa indiferencia y enfrentarnos a un monstruo de tráfico de influencias, porque el caso Sicabiza, hablemos como es, está entrampado desde el primer día, han habido mucho litigio malicioso, mucho tráfico de influencias, pero hoy, yo creo que hoy nos vuelven a dar una esperanza y está en manos de las autoridades defender la verdad. Por este caso son procesadas 8 personas, entre ellas la madre de Roberto Barreda y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, quien está pendiente de apertura a juicio por el delito de amenazas. Pronta justicia piden familiares de Cristina, así como diferentes organizaciones que siguieron de cerca este proceso. Nosotros sabemos que como desde el inicio de este proceso vamos a encontrar distintas dificultades porque hemos visto cómo se manejan distintos poderes en este proceso. Pero sin embargo confiamos que a partir de ahora y teniendo al principal responsable de este hecho, puedan todas las autoridades, los juzgados especialmente, actuar con una total imparcialidad y actuar apegados a derecho. La familia Sicabiza podría cerrar este círculo y encontrar el cuerpo de Cristina para darle una digna sepultura. Bueno, era este informe especial de nuestro compañero Jorge Esquivel recapitulando un poco acerca del caso Cristina Sicabiza, una noticia que nos llegaba el viernes y que asombró a Guatemala entera, la captura de Roberto Barreda y el regreso de estos 2 menores a nuestro país, un caso que ha sido parte de nuestra sociedad y que claro, ahora muchas personas, Anitza, se están preguntando qué es lo que sigue, qué secuelas podría tener lo que han pasado estos 2 menores el resto de su vida. Un largo camino por recorrer, ya tuvimos a familiares de Cristina Sicabiza, a Voces por Cristina, a gente del gobierno, autoridades, y ahora tenemos a una psicóloga acompañándonos, pues lo estaremos viendo desde ese punto de vista. Está con nosotros la licenciada Odilia Soto de Fonseca, ella es psicóloga clínica y estará analizando la situación de los niños y de este caso en general, así que bienvenida. Gracias. Odilia, muchas gracias por estar con nosotros. Hablemos primero de los niños, lo que se ha dicho hasta ahora, con lo que han logrado leer en los medios. ¿Qué cree con lo que se sabe que han pasado estos niños? ¿Qué es el estado psicológico, mental de estos niños? Pues es un poco complicado, María René, poder dar un diagnóstico de lo que uno ha leído, pero hay que hacer una evaluación detallada para que los niños puedan saber qué es lo que está pasando con ellos. Sin embargo, los estímulos afectan diferente a todos los niños, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la estructura de personalidad, de acuerdo al temperamento, de acuerdo a lo fuerte del estímulo que han vivido. Lo que sí yo te puedo decir es
de que los estímulos negativos, los estresores que los niños viven, las carencias de afecto que pasan, la falta de seguridad, afectan definitivamente el desarrollo y la estructura de personalidad y su formación. Los niños son como una esponja que están constantemente absorbiendo todo lo que está en el medio, absolutamente todo. Los niños pequeños no pueden interpretar qué es lo que está sucediendo, pero lo absorben y eso es lo que va formando su personalidad. Hacia los 9 años el niño puede interpretar y verbalizar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? En este caso yo creo que el niño mayor ya podría tener alguna interpretación de lo que está sucediendo. Para que el niño tenga realmente una buena estructura, un buen crecimiento y desarrollo, necesita un sistema de paz, de tranquilidad, de amor, pero sobre todo de seguridad, de mucha seguridad. Cuando el niño no tiene seguridad, empieza a cuestionarse qué es lo que está pasando, no de forma así consciente, ¿verdad? Pero emocionalmente empieza a decir qué está pasando, porque yo no tengo un sistema de apoyo, porque yo no estoy seguro, ¿qué pasa? Entonces empieza a distorsionar su mente en función de un crecimiento sano, y es cuando empieza a enfermarse. Empiezan problemas de sueño, problemas de terrores nocturnos, problemas de ansiedades, problemas de falta de alimentación, de hiperactividad. Entonces es cuando el niño puede deprimirse. Entonces, de acuerdo a esto ya podemos ver más o menos una idea cómo podrían estar los niños, pero específicamente no te podría decir. Definitivamente tuviéramos que estar tratándolos un poco más de cerca, pero como psicóloga, si usted pudiera recomendar cuáles fueran esos consejos que le pudiera dar a la familia. Ahora los niños están completamente aislados de información, de noticias, de prensa, de televisión. ¿Se les debe decir la verdad poco a poco? ¿Cómo fuera este proceso según su experiencia y recomendación como profesional? Yo pienso que se les debe decir la verdad poco a poco, ¿verdad? Hay que ver qué tan dañados están los niños, qué tanto han sufrido, esa evaluación que te decía. Pero los niños tienen absolutamente el derecho a saber la verdad. No puede el medio, el mundo, Guatemala saber lo que está pasando y ellos no. Claro que tienen que ir haciéndolo poco a poco. Hay que tener cuidado con la exposición mediática de los niños, hay que protegerlos, hay que recordarse que el niño mayor ya puede leer. Entonces él puede estar en contacto con algún medio, leer algo que él malinterprete y le haga mucho daño. Pero que hay que decirle la verdad, hay que decirle. Y es un caso que, como hemos mencionado, impacta a toda la sociedad y seguramente estos niños, como se menciona, ¿verdad?, no se van a poder mantener aislados de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió con este proceso que podría tardar meses, si no es que años, ¿no? El proceso contra Roberto Barreda y las otras personas implicadas. ¿Qué se le dice a las personas que van a tener en algún momento contacto con estos menores? ¿Hay alguna manera de abordarlos? Quizá, ¿cómo puede actuar la sociedad frente también a esta familia? En estos momentos, ¿cómo nos solidarizamos con ellos también? Yo pienso que este es un caso de alto impacto social, que realmente a lo largo de 2 años y medio hemos conocido a estos niños, nosotros, toda Guatemala. El caso Sicabiza, todos los guatemaltecos tenemos que ver algo con eso. Vamos a las fronteras, miramos las fotos de los niños, constantemente miramos en los medios lo que están sufriendo los abuelos. Entonces yo pienso que se ha hecho una relación empática con el caso Sicabiza. Y entonces yo creo que la misma sociedad va a tratar de proteger a esos niños. A mí me da la impresión que no les van a tratar de hacer daño de ninguna forma, ni exponerlos. Ahora, los padres, en este caso los abuelos que van a estar a cargo de ellos, deben de estar muy al tanto de las situaciones con el colegio, cómo relacionarse, hablar con los padres, hablar con los niños, con los compañeros, de sus actividades, de hacerles una reinserción lo más sana y mejor para ellos. Como psicóloga y que conoce a lo mejor un poco más la mente, que es tan compleja del ser humano y de los niños, durante estos 2 años que ellos estuvieron viviendo únicamente con su padre, ¿él pudo haber jugado con la mente de los niños, dándoles información que no es cierta, que ellos a lo mejor estén creyendo en eso ahora? Escuchábamos que la mamá estaba en Estados Unidos, mucha gente dice que él era un excelente padre, ahora que estaba viviendo en México. ¿Les pudo haber dado este tipo de información que los niños ahora crean todo esto y modificado lo que en algún momento vieron o presenciaron incluso? O que defiendan al padre en algún momento, de decir, mi papá no hizo nada malo. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, porque este señor fue su padre desde que ellos abrieron sus ojitos. Exacto. Y tuvieron una relación y un vínculo bastante bueno. Se miran fotos con la madre, para ellos su papá